Cuando usted ve todo el Antiguo Testamento, es la historia prácticamente del creyente el día de hoy. Todo lo que pasó Israel lo pasamos nosotros. Por supuesto que en un ambiente completamente diferente, con enemigos completamente diferentes, pero básicamente es lo mismo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos de lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es algo muy, muy importante. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante en cuanto a la oración. La oración trae dirección y la oración trae revelación cuando nosotros buscamos el rostro de nuestro Dios. Yo no sé si se está dando cuenta que Dios le está diciendo a la iglesia: hijos, por favor, oren. Pero no oren solamente una vez a la semana. Oren, por favor. En todo tiempo, oren. Dice en el libro de, Efesios, capítulo 6 y versículo 18. Yo creo que es el 18. Yo no me lo apunté acá, solamente se lo apunté al hermano allá. Yo creo que es el 18. Vamos a ver si es cierto que no se me olvidó. Es un consejo. ¿Cuándo es que nosotros oramos más, hermano? A ver, dígame usted, ¿cuándo es que nosotros oramos más? ¿Cuándo estamos en pruebas? ¿Cuándo? Cuando estamos en necesidades. Cuando estamos ¿qué? Cuando estamos en aprietos. Cuando nos sentimos solos. Pero muchas veces tampoco, ni aún así nos despierta el Señor a la oración, ¿verdad? Porque muchos buscan al brujo. Tremendo, muchos buscan ahí al amigo y todo, y en vez de buscar al Señor. Pero es mejor buscar al Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tiene? Bueno, aunque no lo tenga, ahí lo tiene en la pantalla. Dice la Biblia: orando en todo tiempo. A ver, léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Orando cuándo? En todo tiempo. O sea que no hay tiempo en el que el cristiano no debe de dejar de orar. ¿Y cómo dice que debemos de orar? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, o sea, en la oración, ¿verdad? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los hermanos de la iglesia. No vaya a pensar que vamos a estar orando por yesos ahí, ¿verdad? Porque hay gente que dice que cuando dice los santos, que se refiere a las imágenes. No, esa es una mentira del diablo. No, cuando dice los santos, ya la vez pasada hablábamos, ¿quiénes son los santos, hermano? Muéstreme a los santos. Ajá. Nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de santos, se refiere a la iglesia del Señor. Amén. Y que no le dé pena ni vergüenza a usted decir, si yo soy santo en el Señor. Amén. Aunque la gente se ría o no le guste, lo que quiera, soy un santificado del Señor, diga usted. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermano y hermana? Vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Vamos a regresar del libro de los jueces al libro de Josué. El libro de Josué nos habla acerca de lo que es la conquista, ¿verdad? La conquista del territorio prometido por nuestro Dios para los israelitas. En el capítulo 6, quiero que vayamos al capítulo 6, ese no te lo puse ahí, pero vamos al capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 27. Ponemos el 27, por favor, allí. 6, 27. Y ese no lo traía en el bosquejo, pero se lo voy a leer porque es muy importante por lo que vamos a estar estudiando. El capítulo 6, versículo 27, dice la Escritura. A ver, léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Una vez más, ¿qué dice? Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Este ejemplo que le voy a mostrar tiene que hablar a nuestro corazón para que nosotros no cometamos los mismos errores
que cometió Israel en cuanto a lo que es la oración. Dice en el capítulo 7, versículo 1 en adelante: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, fueron infieles, está diciendo, fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, de lo que Jehová había prohibido, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. ¿Así dice la Biblia? No, ¿verdad que no dice la Biblia que se encendió la ira contra Acán? ¿Contra quién se encendió la ira? Contra los hijos. Fíjese que uno fue el que cometió el pecado, y sin embargo cayó sobre todo el pueblo. Esto es algo muy importante de notar. Ahora, ahí nos está hablando de una prohibición que había hecho nuestro Dios cuando el pueblo había conquistado Jericó. No sé si usted qué tan buen retenedor de la palabra es. Hace algunos meses atrás hablábamos acerca de la toma de Jericó. ¿Sí se recuerdan? Ya que no me dijo, ahorita me acordé de algo yo. Ya que nadie dijo ni amén, yo voy así, ahorita me acordé de algo yo. Mire que ahorita me cayó el 20 a mí. ¿Ah? Dije yo, van a estudiar, dije yo, 2 capítulos, no, o 3 capítulos. Como 4 capítulos. Hoy sí lo sé. Y como toda la iglesia dijo, bueno, usted dirá, yo no dije amén, pero como uno dijo amén, lo comprometió ese amén a todo, porque como somos un cuerpo en Cristo. Ajá, el 13, 14, 15 y 16. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos estudiaron el 13, 14, 15 y 16? Yo sí lo leí, no lo estudié, pero... lo leyó. A ver, por acá, ¿quién lo... De este lado, ¿quién lo estudió? La hermana Jessica lo estudió. Y los demás, y el esposo no lo estudió. Híjole. Dirá, ella me representa, dirá. ¿Y los demás? Entonces, a propósito, voy a preguntarle a los que no estudiaron. Y por acá, vamos a ir por acá. En el capítulo 13 al capítulo 16, ¿cuántos estudiaron el libro de Jueces? La hermana Deli salva a este grupo. Mire, ella se acuerda de la quijada de burro. ¿Verdad que sí, hermana? Aleluya. ¿Y todos los demás qué pasó? ¿No estudiaron el capítulo 13, 14, 15? ¿Usted también, hermano Samuel? Los 4. Bueno. ¿Y quién más estudió el capítulo 13, 14, 15 y 16? Dios mío. Usted leyó el 13, pero eran 4. Vamos a hacer una cosa. Como Dios es misericordioso, yo también voy a ser misericordioso. Y le voy a dar una semana más. No, no, si usted ya lo leyó, usted se va a salvar de las preguntas porque usted ya estudió. Y el hermano Samuel, todos los demás castigados entonces. Y la otra semana no quiero ninguna excusa. A lo mejor le pregunte a todos. Es más, ni voy a predicar, creo yo. Con tal de preguntar, porque se van a ir tantas preguntas. 13, 14, 15 y 16. Hermano Aarón, ¿usted va a estudiar el 13, 14, 15 y 16? ¿Ah? ¿De qué libro? Y ya hasta el libro se le olvidó, hermano. Dios mío. Pero usted, esa es la excusa. Usted debió haber, fíjese, hermano, de que no llegué el sábado. ¿De qué nos habló el Señor el sábado, verdad? Esa sería... cuando yo enseñaba la hermenéutica, me decían, es que no vine la semana pasada. ¿Y cuál era su deber? Le decía yo. No vino, pero su deber como estudiante era preguntar qué es lo que habíamos visto. Próxima semana, próximo sábado, Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16. Óigalo bien. Voy a ver si se lo recuerdo mañana. No quiero ninguna excusa. Ninguna excusa. Solo la hermana se libró, la hermana, y
Y el hermano, todos los demás, tarea. Amén. Pero no se ponga triste. Dice la Biblia entonces de que Israel había cometido prevaricación. Habían sido infieles a la palabra del Señor. Dios se los había advertido. En el capítulo 6, versículo 18, hablando acerca de lo que es la conquista de Jericó, dice en el 6:18, a ver, ponles el 6:18 para que por favor puedan ver lo que Dios les había dicho. Dios nunca te va a decir que te va a culpar por algo que no te ha advertido. Pero vosotros guardaos del anatema. Ahí era cuando iban a conquistar Jericó. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿fue claro el Señor? Hermanos, ¿fue claro el Señor? Y todos me imagino que dijeron amén en ese momento. Si ustedes, alguno de ustedes, toma el anatema, las cosas que el Señor había prohibido, dice, ustedes van a dañar el campamento de Israel y lo van a turbar, les dijo. Óigalo bien. Versículo 18, versículo 19, a ver. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová, dice la Biblia. Mas toda la plata y el oro, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Una ciudad grande, una ciudad poderosa. Ahora, dice en el versículo 2 del capítulo 7, regresemos al capítulo 7, 7:2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, ¿ok? Otra ciudad, otro pueblo que debían de conquistar, que estaba junto a Betaven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Dice el versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. ¿Quiénes le dijeron eso? ¿Quiénes le dijeron eso? Los espías, ¿verdad? A los que había mandado Josué. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Dice el versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. ¿Pero cómo? Si Ahí era muy pequeño, era muy chico. Comparado a Jericó era una cosa como nada. Dice el versículo 5. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, léalo conmigo, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, dice. Le leo esos 5 versículos para que se dé cuenta el momento en el que está viviendo Israel. Entonces, para que usted se sitúe entonces rápidamente, ¿en qué momento está viviendo el pueblo de Israel? Número 1, se encontraban en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Ya habían entrado, ya habían pasado, por decir así, una de las cosas más difíciles, que era el muro de Jericó. O sea, eso implicaba que habían tenido una gran victoria contra una tremenda fortaleza como lo era la ciudad de Jericó. El pueblo para conquistar con Jericó había sido destruido porque habían ellos seguido las instrucciones que Dios les había dado. Aunque se recuerda que las instrucciones que Dios le dio parecían que eran como ridículas, ¿verdad que sí?
que den 7 vueltas alrededor, toquen trompetas y de esa manera los muros van a caer. Pero eran instrucciones de Dios. Y ellos las siguieron, ellos las obedecieron y ellos tuvieron gran éxito en esa guerra contra Jericó. Cuando nosotros llegamos a tener victorias grandes, cuando el Señor nos permite ganar batallas que son grandes como hijos de Dios, algo siempre pasa en nosotros como creyentes o como seres humanos, podríamos decir. Cuando hemos tenido una gran victoria, ¿qué es lo que regularmente pasa en nosotros? Hay una autoconfianza. Nosotros entonces creemos que todo lo podemos hacer porque ya tuvimos una gran victoria y por lo tanto no hay nada ni nadie que nos pueda parar. Y la autoconfianza llegó al pueblo de Israel y empezaron ellos a confiar en sí mismos antes que en Dios. Entonces Dios les había dado la victoria y cuando a nosotros nos da la victoria el Señor es cuando tenemos que estar más listos porque el enemigo va a venir con todo y los pequeños detalles siempre van a marcar una diferencia. El segundo punto que quiero que vea es la conquista de una tierra con pocos habitantes. Ahí es una tierra pequeña y es una tierra que tiene pocos habitantes, ¿ok? Entonces cuando ellos se dieron cuenta que tenían que seguir conquistando, despreciaron de cierta manera al enemigo. Y fue allí donde empezaron a fallar en lo que era la conquista de una tierra con pocos habitantes. ¿Cómo se prepararon los israelitas para conquistar allí? Fíjese lo tremendo, fíjese cómo se dio allá para la conquista de Jericó y fíjese cómo cómo se quiere dar la conquista de allí, o sea, el pueblo pequeño. ¿Qué es lo que hace Josué? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Josué envía a varios hombres a reconocer la tierra. Fíjese cómo comienza todo esto. Manda a varios hombres a reconocer la tierra y los hombres enviados hacen una mala lectura del pueblo de ahí. Óigalo bien, hacen una mala lectura de los hombres, de la gente que se encontraba en allí, y ese es el mensaje y la lectura que le traen a Josué. Ahora, Josué oye a estos hombres y Josué actúa conforme a la sugerencia de los espías. ¿Qué era lo que habían dicho los espías, hermano? ¿Qué era lo que habían dicho los espías? Mira, Josué. El pueblo, la tierra esa no tiene mucho, hombre. Nosotros ya conquistamos Jericó. ¿Sabes qué? Nos dimos cuenta que no eran muchos. Por lo tanto, le dice, no mandes muchos hombres, le dice, porque esto va a ser pan comido, va a ser bien fácil conquistarlos. Yo quiero que se dé cuenta cómo es que ellos están peleando, ¿ok? Porque el tema es la importancia de la oración, ¿verdad? La oración y el creyente y lo que hace la oración en los hijos del Señor. Entonces Josué le entra a la batalla conforme a la sugerencia de los hombres que él había enviado. Dese cuenta, Josué. Número 3, la guerra contra Jaí sale mal. ¿Hasta qué punto sale mal la guerra contra Ahí? ¿Por qué decimos que sale mal la guerra contra Ahí? Porque el corazón de ellos es pesado. Antes de que el corazón de ellos se volviera como agua. ¿Por qué? ¿Por qué sale mal la guerra? Por el pecado de... No, espérese, ¿por qué sale mal la guerra? No, esa es la causa. Pero ¿por qué sale mal? Porque habían muerto. ¿Cuántos hombres murieron? Habían muerto 36 hombres. ¿Cómo puede ser posible que hayan muerto 36 hombres ante un pueblo tan pequeño, ante pocos hombres con los cuales iban a pelear? Pero no solamente murieron 36 hombres, sino que salieron huyendo. Ahora, yo le leí a propósito
una cita antes de esta. Era el último versículo del libro del capítulo 6. ¿Qué era lo que decía? A ver, ¿quién lo tiene rápido? ¿Qué era lo que decía el último versículo del capítulo 6? Y Jehová estaba con Josué. Yo le hago la pregunta, en estos primeros versículos que acabamos de leer, en esta derrota que está teniendo Israel, ¿parece que Dios está con Josué? ¿Verdad que no? O sea, por eso le leí el último versículo, para que se dé cuenta después la reacción que toma Josué, porque es una locura lo que está pasando. Le acaba de dar una gran victoria con Jericó y ahorita experimenta una gran derrota. Tremendo. Ahora, cuando Josué oye lo que ha pasado, se sorprende al conocer los resultados de esa guerra. La pregunta es, ¿qué habían hecho mal? ¿Qué habían hecho mal para enfrentar esa guerra? ¿Qué habían hecho mal? ¿Por qué habían perdido la guerra? ¿Por qué el cristiano pierde la guerra? ¿Por qué, aleluya, si no era tan fuerte el ejército de allí, los venció? ¿Qué pasó entonces con el pueblo y con Josué? Esto es lo que tenemos muchas veces que aprender nosotros, porque a veces nosotros, y esto pasa todo el tiempo en el pueblo del Señor, nosotros venimos quebrados económicamente, venimos quebrados emocionalmente, venimos quebrados en todo el sentido de la palabra a los pies del Señor. Pero viene el Señor y empieza a darnos de su poder, de su palabra, de su guianza, de sus bendiciones. Y cuando nosotros nos sentimos que estamos bien, que ya no estamos solos, que tenemos las finanzas necesarias, que nuestro estado emocional ya se ha estabilizado, nosotros tendemos ¿a qué? A ya no depender de Dios, sino que ahora nosotros pensamos que ya no necesitamos a Dios. Y eso es un mal que le pasa a toda la iglesia. Porque si estamos quebrados, ya le dije, económicamente, y luego el Señor permite que nosotros prosperemos financieramente, hermano, las riquezas hacen que nosotros nos olvidemos de Dios, que nosotros nos sintamos autosuficientes y ya no buscamos a Dios, ya no nos importa lo que dice Dios. ¿Qué pasó con Josué y el pueblo entonces? La dependencia de la sabiduría humana. Porque si se da cuenta, Josué va y envía hombres y él basa la guerra en la lectura que hacen los hombres de lo que era Jai. Fíjalo bien. Número 2, actuaron con excesiva confianza. Nosotros a esos les vamos a ganar, no necesitamos ser muchos, no necesitamos mucha estrategia, ya fuimos a verlo. Número 3, se impacientaron y quisieron hacerlo de manera rápida. Ya estamos aquí, ahora solamente es de ir y tomar y tomar y tomar. ¿Qué otra cosa? Les faltó la oración. Les faltó la oración. O sea, en pocas palabras, tuvieron en poco al pueblo de ahí y por eso dijeron, esto es muy fácil para que nosotros oremos por ello. ¿Se da cuenta que hay cosas por las que nosotros no oramos? ¿Cierto o no es cierto? Porque nos parecen muy pequeñas, porque no nos parece que sean cosas grandes, porque no nos parece que sean cosas así como guerras espirituales muy fuertes. Hermano, estas lecciones nos enseñan que en todo tiempo tiene que orar el creyente. Porque Josué y el pueblo dice que se turbó y su corazón se volvió como agua, dice, porque se turbaron, hermano. ¿Cómo puede ser posible que acaban de derrotar a una gran nación como Jericó y en este momento ahora pierden contra una nación bien chica y contra poquitos habitantes? ¿Cómo puede ser posible? Hay una diferencia en eso.
Y esa es la diferencia que siempre ha marcado al pueblo del Señor. Porque nos volvemos nosotros autodependientes. Tenemos demasiada excesiva confianza en nosotros mismos. Y nos olvidamos que nosotros todo el tiempo vamos a depender de nuestro Dios. Usted nunca mira a Jesús hacer las cosas sin antes haberle orado al Padre. No importaba lo que hiciera. Él siempre le oraba a su Padre Celestial. Y de la misma manera nosotros también lo tenemos que hacer. Ahora, es increíble cómo nosotros entonces podemos enfrentar de repente ciertas luchas y nos vemos, como quien dice, así como el pueblo, turbados. Pero ¿qué está pasando en mi vida? Porque ¿cuál es la reacción que tiene Josué ante semejante cosa? Y fíjese de que muchos podemos reaccionar de muchas maneras. Sin embargo, Josué nos muestra algo muy interesante. Si nosotros vamos a la Escritura, en el versículo 6, a ver, pon el versículo 6, por favor. ¿Necesitamos a Dios en las cosas grandes, hermano? Pero también lo necesitamos en las cosas pequeñas. Aleluya. Y porque a veces pensamos que porque son pequeñas no necesitamos de Dios. Siempre necesitamos de Dios. Amén. A ver, ¿qué dice el versículo 6 vos? Ponelo. No, hombre, estos andan bien atrasados allá. ¿Qué pasó? ¿Están durmiendo o qué? Entonces Josué, miren lo primero que hace Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿Qué se puso a hacer el hombre? Se puso a orar, se puso a buscar el rostro del Señor, pero ya habían caído. Ya habían muerto hombres. ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué esperar ya después que ha pasado todo? Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué nos muestra Josué? Rompió sus vestiduras en señal de frustración y de confusión. ¿Pero qué pasó acá? Esto no puede ser posible. Si había habido una palabra en el último versículo del capítulo 6, donde dice que Jehová estaba con Josué. Pero aquí, ¿cómo? Espérate, Señor, ¿estás o no estás conmigo? Hace poquito me lo dijiste, Señor, y ahora me dejas aquí abandonado. ¿Se imaginan la mentalidad que tiene Josué en ese momento? Él es el líder. Él es el que está guiando al pueblo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice, porque entonces me dijiste que estabas conmigo y ahora nos pasa esto. ¿Y cómo yo le voy a hablar al pueblo de ti entonces? ¿Cómo me van a creer a mí? Buscó el rostro del Señor, pero no lo hizo como quien dice una oración del flechero. No, ese hombre se postró sobre su rostro, dice, y estuvo clamando y clamando, sabiendo que iba a recibir respuesta del Señor. Esa es la oración. Esos son los ejemplos que nos deja la Biblia de lo que debemos de hacer nosotros. Aunque aquí podríamos decirse que se está haciendo tarde. Gloria a Dios. Cuando no oramos, no entendemos la situación que estamos viviendo. No lo entendemos. Nos confundimos completamente. Y no sabemos. ¿Y dónde está la respuesta? A veces nosotros, ya le dije que la buscamos de otra manera. Porque cuando usted dobla rodillas, usted no siente nada muchas veces. De repente no viene la respuesta en ese momento. Pero de que le va a venir, le va a venir. Pero de que algo va a pasar, va a pasar. Porque el que busca a Dios lo encuentra, hermano. El que toca se le abre. Él está buscando, él se está volviendo a Dios. Porque está confundido el hombre. No entendía la situación que estaba viviendo.
se llenó de temor. Se llenó de temor porque estaba en medio de la conquista y habían perdido. Pero si perdemos contra un pueblo pequeño y nos faltan otros, a nosotros nos van a acabar acá. Mire lo que dice en su oración, por favor. Entonces, en el versículo 7. Y Josué dijo, eso es una exclamación. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Mire la oración que está haciendo. ¿Está confundido o no está confundido el hombre? Espérate, hemos conquistado y vamos a empezar a caer ahora, Señor. No lo puedo comprender. Necesito, Señor, por favor, que me contestes. Se llenó de temor. Y sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Se da cuenta? Eso es frustración. Eso es confusión. Sin el Señor nosotros nos atemorizamos, nos confundimos. Y podemos haber tenido una victoria. Pero dése cuenta cuando nosotros bajamos los brazos, cuando nosotros nos autoconfiamos en nuestras fuerzas, cuando nosotros creemos que no lo necesitamos en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que hacen las cosas grandes. Sigue diciendo. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Y qué le voy a decir a Israel? ¿Y ahora cómo los voy a motivar? ¿Y ahora cómo me van a creer? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque lo sacaron corriendo. Sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. ¿Era cierto lo que decía? Era cierto. En lo que él tenía conocimiento. Es que si ya nos agarró ahí, que es chiquito, todos los demás ahorita vamos a ser presa fácil para ellos. Y oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, fíjese lo que dice, por favor. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Mire el interés de Josué. Él no pierde todavía su fe, pero está confundido, porque a él le interesa la gloria del Señor, la honra del Señor. ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? Dice, ¿cómo puede ser posible que el Dios Todopoderoso, el que abrió el mar, el que abrió el Jordán, el que hizo derribar los muros, en este momento ahora se me agüite? No me importa tanto mi nombre, dice Josué, me importa tu nombre, Señor. Yo te represento a ti, tú eres el Dios del cielo y la tierra. Ese era el interés. Entonces, se da cuenta que Josué se queja ante el Señor. Se queja ante el Señor. Es que Josué está ignorante. Eso le muestra que un hombre, un siervo del Señor no lo sabe todo. Aquí puede haber alguien que esté haciendo un montón de tonterías. Y venga usted, pastor, aleluya, gloria a Dios, excelente, y uno confiado. Pero fíjese, porque es Josué. O sea, también le pasa. Si le pasa a ellos, ¿cómo no me va a pasar a mí? Se queja ante el Señor por semejante derrota, no lo comprende. ¿Cómo es que no vamos a comprender todas esas cosas? Él estaba haciendo lo correcto. Él fue a buscar el rostro del Señor. ¿Le contestaría al Señor? Josué le expresa sus verdaderos sentimientos a Dios. Él le abre su corazón. No podía ser que los hubiera llevado hasta allí y permitir la derrota en manos de un pueblo pequeño, le dice. Las palabras que le había dicho Dios ahora quedaban en duda. ¿Y qué podía hacer el pueblo ahora ya que no le iban a creer? ¿Cómo animaría al pueblo en ese momento?
Ya no lo podía animar. Ya no le iban a creer. Te vamos a creer y si aquí nos hizo caer y no que estaba con nosotros, pues, ¿acaso nos va a dar la victoria después también? Eso había que aclararlo. Confundido. Estaba perplejo Josué. Pero a Josué, por sobre todo, le interesaba el honor y la gloria de Dios. Y Dios lo sabía. Ahora, yo le hago una pregunta con una pregunta. En la oración que hace Josué, ¿hace la pregunta correcta, sí o no? ¿Hace la pregunta correcta, sí o no? No. Si se da cuenta de algo que pasa en su oración, para que vea que muchas veces nosotros podemos comernos la mejor parte. Él omite la pregunta. ¿Cuál debió haber sido realmente la pregunta? A ver, si usted, ahora que usted tiene conocimiento de estas cosas, ¿cuál debió haber sido la pregunta? ¿Por qué perdimos la batalla, Señor? ¿Por qué perdimos la guerra? Esa sería la pregunta, ¿verdad que sí? Pero Josué no la hace, porque Josué está tan confundido. Sin embargo, Dios en su misericordia, como conoce el corazón de aquel que busca su rostro, sin hacer la pregunta se la va a contestar. ¿Me entendió eso? A veces nosotros en nuestra ignorancia, cuando buscamos al Señor, quizás no vamos a preguntar lo correcto, pero como llevamos la buena intención, Dios va a responder. Mire lo que podemos lograr cuando nosotros oramos al Señor. Porque a veces dice el apóstol Pablo, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a interceder como conviene. Pero aún no fuese así, Él no hace la pregunta. Porque fallamos, porque perdimos la guerra. Muéstramelo. No se la hizo. Ok, pero como le sirve a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, o sea que Él no le dice entonces, ¿por qué permitiste la derrota? ¿Cuál fue la causa de la derrota? ¿Qué hicimos mal? Nunca le dice eso. Nunca le dice eso. Ahora, dése cuenta de que entonces Josué tenía muchas limitaciones. El siervo de Dios cuenta con muchas limitaciones. Hay siervos el día de hoy que se la llevan de que lo saben todo, que todo lo pueden. El único que lo puede todo es Dios, hermano. Cuando yo piense que yo lo sé todo, voy a dejar de depender de Dios. Ese es el mal que anda el día de hoy en las iglesias. Son los grandes ungidos supuestamente. Y para todo tienen respuesta. Yo no tengo respuesta para todo. Yo no lo sé todo, yo no lo puedo hacer todo. Pero sí tengo al Dios que lo hace todo y que lo sabe todo. Josué ignoraba lo que había pasado. ¿Verdad que sí? Él no sabía nada, pero contaba con un Dios que lo sabía todo. E hizo lo correcto. Buscó el rostro de Dios. Cuando usted no lo sabe todo y no lo entiende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios. Él no lo sabía todo. No sabía lo que había pasado. Josué no tenía conocimiento del pecado que había entre el pueblo. Pero Dios sí conocía el pecado que había entre el pueblo. Oh, Señor Jesús. Por eso le digo, yo no tengo que andar como investigador secreto aquí de la FBI. Ay, a ver qué pasó y a ver, como chismoso. No, Dios lo sabe. Y si busco el rostro del Señor, Dios lo revela. No se va a esconder nadie del Señor. Qué lindo contar con un Dios como ese, ¿verdad? ¿Sabía usted que ese es mi Dios? No sé si sea su Dios. ¿Ah? ¿Es su Dios? Que lo sabe. Ah, pero entonces usted tiene que actuar como tal. Busque el rostro del Señor también. Para pedirle dirección. Para pedirle luz. Ante semejante confusión. Hay cosas que pasan en nuestro hogar. Hay cosas que pasan en el trabajo. Hay muchas cosas que pasan que nosotros no sabemos. Dios las descubre.
Oh, hermanos, si yo le contara tantas historias que me han pasado aquí a mí, en mi vida personal, en mi vida familiar, cosas que ignoraba yo que estaban pasando, y el Señor me las trae, reveladas con todo y corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Créale a Dios, iglesia. Créale a la oración. Josué creía en la oración. Josué estaba, como quien dice, perdido en ese momento. No sabía qué hacer. Dijo, lo único que yo puedo hacer en este momento es buscar el rostro del Señor. Y lo buscó. Y vaya si no iba a recibir una gran sorpresa. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Josué no entiende nada de lo que ha sucedido. Por eso la consternación. Josué sabía que no importaba lo que fuese, Dios sabía qué hacer y se lo diría. La mayoría de veces nosotros no sabemos qué hacer. La mayoría de veces. Vienen los problemas, vienen las situaciones, y ahora... Pero Dios sí sabe. ¿Estás oyendo la voz del Señor? Dios sí sabe qué hacer. Pero quiere que lo busquemos. ¿Estás confundido? ¿Estás que no sabes qué hacer? ¿Estás ignorante? Busca mi rostro. Yo sí sé lo que se debe de hacer. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que sucedió. Yo sé cómo, cuándo y cómo. Qué lindo es el Señor. A veces no contamos nosotros con eso. Porque preferimos cantar, preferimos de repente solo leer unos cuantos versículos, pero no buscar el rostro del Señor. Cuando es ahí donde se encuentra la respuesta a aquellas cosas que nosotros no tenemos. La mayoría de veces entonces no sabemos cómo proceder. ¿Qué podía hacer Josué? Dígame, humanamente hablando, ¿qué podía hacer Josué? Si las cosas estaban en secreto, si las cosas nadie las sabía, si nadie las había revelado, ¿qué podía hacer Josué? Humanamente hablando, nada. ¿Qué puede hacer usted ante ciertas situaciones que nos pasan en la vida? Nada. Está en el Señor. El Señor que nosotros servimos. Ahora, entonces yo le hago la pregunta. ¿Puede la oración cambiar la situación? ¿Lo puede cambiar todo? Claro que lo puede cambiar todo. Y por eso es exactamente que Dios nos está hablando acerca de estos mensajes. Josué se había equivocado. ¿En qué se equivocó Josué? Porque antes de enviar a los espías, ¿qué debió haber hecho? Buscar el rostro del Señor. Él, en vez de confiar en los espías, debió de confiar en quién. La guerra hubiera sido fácil. Es más, antes de ir a la guerra, Dios le hubiera hablado. Dios le hubiera advertido. Se hubieran evitado 36 muertes. ¿Cuántas cosas nos podemos evitar nosotros si buscamos el rostro de Dios? Iglesia, busquemos el rostro de Dios. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Josué? Mira, Josué, ya estoy bravo con ustedes, ya no. Fíjese todo lo que implica el haber orado. Yo quiero que se dé cuenta porque no es cualquier cosa. No es solamente la revelación de un pecado, sino las consecuencias de ese pecado. O sea, lo que le quiero decir que con la oración nosotros podemos evitar muchas cosas. No solamente se puede descubrir algo, sino se pueden evitar muchas cosas y se pueden obtener muchas cosas que a lo mejor hayamos perdido. Gloria a Dios. Veamos. Sigamos leyendo entonces. Imagínense que ya voy a terminar. No lo puede creer usted, ¿verdad? Es que quiero ser misericordioso con usted. Pero ¿está aprendiendo algo? No buscó al Señor. Lo vio muy fácil. Se autoconfió. Amén. A ver, ¿qué sigue diciendo el siguiente versículo? A ver, pon el siguiente versículo.
No te durmas allá. Ah, este está dormido allá. A ver, despiértenlo, por favor, pónganle ahí el sonido del tren. Para que... Ahí donde nos quedamos. Se saltó el 10. Mire, es que este quiere ir más rápido. Qué bárbaro este muchacho. Y Jehová dijo a Josué, ajá, mire, cada vez que le ora a Dios, Dios le va a contestar. Quizá no le va a contestar así, pero le va a contestar, hermano, porque Él sabe cómo contestar al pueblo. Ay, yo estoy agradecido con Dios, que me ha contestado de unas maneras increíbles. Es increíble cómo Dios contesta, hermano. Y Jehová dijo a Josué, levántate, le dijo. ¿Ah? Vio que estaba tirado, estaba postrado, estaba derrotado, estaba vencido el hombre. Levántate, le dijo. Tú no puedes estar así. Dios nos ha llamado a conquistar. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice. Miren lo que dice el Señor. Siga. Israel ha pecado. ¿Cuál era la clave de todo lo que estaba pasando? Allí exactamente está. ¿Y quién tenía la respuesta? Exactamente. ¿Y cómo se consigue? Bien práctico el cristianismo. Bien práctico el cristianismo. A veces nos lo quieren poner así que las revelaciones... No, hermano. Busque al Señor, busquemos al Señor. Y Él peleará nuestras batallas. Porque mire lo que pasa. Ahora mire cómo le habla el Señor. Dice, Israel ha pecado, le dice. Ahora, espérese. ¿Había pecado todo Israel, sí o no? No. ¿Quién había pecado? Acán había pecado. Pero ¿por qué había pecado todo Israel? Por eso se lo leí. Por eso se lo leí. En el capítulo 6. Si pecaba uno, le dijo el Señor, va a pecar toda la nación, le dijo. Se los había advertido. Cuando nosotros aquí en la iglesia, uno peca, ¿peca solamente esa persona o peca toda la iglesia? La persona pecó, pero afecta a toda la iglesia. ¿Por qué afecta a toda la iglesia? Ahí le va. Porque nosotros somos un cuerpo. Y un miembro del cuerpo se contaminó y contaminó todo el cuerpo. ¿Entiende? O sea que usted es importante para mí y yo soy importante para usted. Usted o yo podemos turbar al pueblo del Señor. Porque lo debilitamos. Le hacemos daño. Nos estancamos. El enemigo empieza a tomar ventaja. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Porque él los había enfrentado. Dijo, por favor, no tomen de esto porque eso es del anatema. Dijo, es maldito. No lo pueden tocar. Ellos estuvieron de acuerdo. Si lo toca uno de ustedes, todos van a fallar, le dijo. Por lo tanto, todos tenían que ser culpables, podríamos decir ahí, ¿verdad? Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, dijo. Han mentido y lo han guardado entre sus enseres, dijo. Hermanos, espero que usted no tenga un anatema ahí en su casa. ¿Ah? Cosas que no le agradan al Señor. ¿Qué está haciendo Dios allí? Hermanos, iglesia, ¿qué está haciendo Dios ahí? Está revelando. Está haciendo conocer lo que Josué no sabe. Porque Josué ya le dije que es ignorante de todo esto. Pero eso es tener a nuestro Dios. Dios pelea por nosotros. Sigamos. Que no se le olvide estudiar el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Jueces. Que se lo voy a preguntar. La otra no voy a tener misericordia de usted. A ver, hermano, lo yo, tú dime.
No me pregunte a mí, pastor. Sigamos con el versículo 12. Voy a comenzar con los de atrás. Todos van a estar adelante, ¿va? Por esto, ahora, fíjese pues. Han pecado, tomaron del anatema, han robado, lo han guardado. Ahora, mire pues, ese es el pecado. Ahora, fíjese la consecuencia de eso. Porque se peca y hay una consecuencia por el pecado. Por esto, los hijos de Israel, ahora fíjese pues, ahora mire la palabra que usa. No dice no pudieron, ¿verdad que no dice no pudieron? ¿Qué dice? No podrán. O en pocas palabras, no van a derrotar a nadie ustedes. Mira la revelación que le está dando el Señor a Josué por haberlo buscado, por haberle pedido respuesta, por estar turbado y decir, Señor, es tu nombre el que está en juego, Señor, acá. No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá en la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Párele. No solamente iban a perder, sino que ¿qué dice el Señor que había llegado a ser Israel? Esa es una revelación de Dios a Josué en el ámbito espiritual. Ustedes en este momento no son benditos. Ustedes son malditos, en pocas palabras. Una revelación era necesaria, ¿sí o no? Porque estaban, en pocas palabras, el pueblo estaba en un grave problema. Iban a caer y estaban bajo una maldición. Mire todo lo que está revelando la búsqueda de Dios. Está revelando cosas. Sigamos. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. ¿Qué le parece? Pero en el último versículo del capítulo 6 le dijo que iba a estar con ellos. Sí, va a estar con nosotros. Hay quienes dicen, no, Dios está conmigo. Recuérdese que hay una condición siempre. No podemos estar nosotros haciendo lo que queremos y pensar que Dios está con nosotros. Eso es una mentira que usted y yo no queremos creer. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Les dijo todo esto y les dijo, esto es lo que deben de hacer también. Mire, todo lo que está sacando la oración a relucir. ¿Quiere seguir? Sigamos. Versículo 13. Levántate. Ahora da órdenes. Yo le dije que el tema del mensaje es trae dirección o trae revelación y dirección. Porque le dice no solamente lo que está mal, le revela el pecado, le revela las consecuencias, sino que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Trae dirección el Señor. Levántate, santifica al pueblo. ¿Por qué? Porque se había contaminado el pueblo. Santifícamelo, le dijo. Y di. Eso tenía que ser exactamente como Dios lo había dicho. Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Ya se imagina cuando esa palabra iba a ser dicha, ¿va? El que había robado. Ay, Señor. Pero ¿cómo lo iba a descubrir el Señor? ¿Quién se lo iba a decir al Señor si era en secreto que lo habían hecho? Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Había que buscarlo entonces. Josué está ahí como, ¿y cómo le hago, Señor? Tranquilo, Josué, porque tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos. ¡Aleluya! Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Fíjese la forma en que el Señor los llama. Por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones.
Siga. 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, porque todo lo contaminó. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué maldad había cometido? Habían muerto 36 hombres y la nación estaba en maldición en ese momento. Y iban a caer muertos. Ahí estaban en un grave problema, hermanos. Sigamos. 16. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. ¿Sabe cuál es una de las tribus más importantes de Israel? La tribu de Judá. O sea que uno de la tribu de Judá era entonces el que había cometido semejante mal. ¡Aleluya! Sigamos. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Mire cómo va el Señor. Sigamos. 18, ¿verdad? Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Encarmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Te equivocaste a Josué, no soy yo, no lo podía hacer. Dios lo había descubierto. Dios se lo había mostrado a Josué. Mire, pero todo esto viene ¿de qué? De la oración. Porque Dios fue el que le ordenó. Ahora, todo se iba a hacer exactamente como Dios lo había dicho. Mire, cuando lo hacemos como Dios lo dice, nunca vamos a fallar, iglesia. Entendamos eso, por favor. Aquí toda la dirección la tiene el Señor. Aquí Josué no está dependiendo de ningún hombre, de ninguna estrategia. Aquí está oyendo exclusivamente la voz de su Dios. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Cuál era la orden del Señor? No, para el que fuese hallado terrible, hermano, y todo lo que tenía. Sigamos. Ahí eso no se podía cambiar. Era ya palabra de Dios, era un juicio de Dios. Sigamos. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dijo. Mire, hermano, por un manto babilónico. A veces usted por una camisita, un pantalón, unos zapatos, un carrito. Por eso nosotros le fallamos al Señor. Mentimos, engañamos, hacemos trampa. Qué triste es eso. Porque luego eso mismo se vuelve una desgracia para nosotros. Muy bueno, dice que era el manto babilónico. Y 200 siclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. O sea, buena plata la que había agarrado el tremendo. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Tremendo. Sigamos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Sigamos. Todo esto pasó por
por la búsqueda del rostro del Señor. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Siga, 24. Este va muy lento. Y le dijo Josué, mire pues ahora, qué bárbaro este hombre. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Cuando nosotros como padres pecamos, arrastramos a nuestros hijos, arrastramos toda nuestra familia, arrastramos todos nuestros enseres, porque el pecado nos carcome, el pecado hace desgracias con nosotros. Por eso tenemos que pensarlo muy bien antes de que nosotros pequemos. Porque alguien puede decir, qué cruel es esto, ¿verdad que sí? Los estudiosos piensan de que la familia estuvo involucrada en el atraco, ¿ya? Y que por eso todos cayeron. 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ese se comió una parte, creo yo. ¿Ah? ¿Verdad que se comió el 25? No, hombre, este quiere que terminemos rápido. ¿Qué está haciendo este muchacho allá atrás? No sé, hombre. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué duro, hermano. Es que la paga del pecado es muerte. Habían muerto 36 hombres por causa de ellos. Y luego dice el 26. Ahora sí, hermano. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Entonces, la respuesta de Dios hizo muchas cosas. ¿Trajo bendición? ¿Sí o no? La respuesta de Dios. Toda respuesta, cuando usted busca al Señor, toda respuesta siempre le va a traer bendición a usted. Imagínese que usted está orando por un enfermo y que en Cristo Jesús es un hermano, una hermana, y está orando y de repente se murió. Y dice, ¿cómo puedo decir una bendición? Se lo llevo ya al Señor. ¿Entiende o no entiende? Claro que sí, es una bendición. Usted le clamó a Dios, usted le pidió a Dios. No fue la respuesta que usted quería, ¿verdad? Pero es la mejor respuesta que Dios le pudo dar. Porque si lo hubiera sanado y se hubiera perdido, no hubiera sido la mejor respuesta entonces. Por eso démosle gloria y honra al Señor cada vez que el Señor permite ciertas cosas. Entonces la respuesta, Dios da la respuesta a la pregunta que Josué nunca hizo. Josué no preguntó por qué habían perdido, pero Josué se lo dio. Le dio la respuesta y era una respuesta que le convenía a todo Israel. Israel ha pecado, le dijo. Tomó el pecado de una persona de una manera colectiva, porque todos se habían comprometido a consagrarse y a servir al Señor de una manera como un cuerpo lo hace. Igualmente nosotros, iglesia. El futuro era malo para Israel si no se hubiera orado y Dios hubiese revelado lo que estaba pasando. Imagínense que Josué no ora. ¡Wow! Hubieran caído y caído y caído. Hubieran traído la maldición sobre ellos sin darse cuenta. O sea, el futuro se hubiese vuelto tenebroso. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Pero si hacen esto, le dice, Él siempre tiene una respuesta para nuestros problemas, para nuestras situaciones que nos turban y que nosotros no podemos comprender. ¿Qué dice el Señor en la respuesta? Se debe de castigar al culpable, fue la proposición de Dios. Si ustedes castigan al culpable, quitan al que contaminó todo Israel y se santifican, Dios les va a dar la victoria.
Dios le dice también quién es el agresor, quién es el transgresor. Le revela, le dice, haz esto, luego va a pasar esto y vas a llegar a esa persona. Luego que sepas quién es, entonces tú vas a ejecutarlo tal como yo te lo he dicho. Dios le daría las directrices de cómo vencer después a los de Jai. ¿Quieres seguir leyendo? Ya terminé el mensaje. No dice gloria a Dios usted. Entonces sigamos predicando, pues. ¿Es importante la oración? ¿Qué hizo la oración aquí? Reveló, dio dirección de lo que se debía de hacer. Cuando usted y yo nos encontremos confusos, busquemos el rostro del Señor, porque Él nos va a guiar. Si no sabemos algo, Él nos lo va a revelar. De Dios nadie se esconde. Amén. A ver, sigamos leyendo entonces ese capítulo. ¿Dónde nos quedamos? En el 16. 26. Mire, la hermana está poniendo atención. A ver, entonces vamos a ir al capítulo 8. Jehová dijo a Josué. Jehová dijo a Josué. ¿Se da cuenta quién está ahora tomando en sus manos la guerra? Porque él fue el rostro del Señor. No temas ni desmayes, le dijo. Toma contigo toda la gente de guerra, la orden del Señor. Y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Aquel que los había hecho correr. Recuérdense que el corazón del pueblo que dice que se había hecho agua. Estaba asustado, tenía miedo. Son poquitos, pero son buenos, diría. No era que eran buenos, era que había pecado sobre ellos. Cuando usted y yo no podemos contra algo es porque algo está pasando en nosotros. Sigamos. Y harás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Mire, ahí no se lo prohíbe, ¿se da cuenta? Esa es la voluntad del Señor. ¿Y quién le puede decir qué haces al Señor? A lo mejor estos no eran tan malos como aquellos. A lo mejor aquellos habían dedicado sus riquezas a sus dioses y estos no se sabe. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Mire la estrategia del Señor, mire la inteligencia de Dios. Siga. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes. ¿Cuántos usó Gedeón? A ver, alguien que me diga la cantidad. ¿Cuántos usó? ¿3,000? ¿Ah? ¿300? Sí, 300 agarró. Aquí le dijo, agarra 30,000, le dijo. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se había vuelto como agua. Dijo, ¿sabes qué? Llévatelos a todos para que no se asusten, pues. Los cuales envió de noche. De noche. Sigamos leyendo. Dale. Una tras otra. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. Mire cómo es el Señor. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Vea la mente de Dios. Siga. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Fíjese la estrategia. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Esa es la mentalidad de Dios. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Aleluya. A ver si va a pasar eso. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él, con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre
él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Ahí no le salió como el que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? No, ahí no. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Eso era un plan de Dios, no podía fallar. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Ya les ganamos otra vez, dijeron, ya los destruimos. Siga. Ya se acabó la Biblia ahí. Y todo el pueblo que estaba ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. ¿Qué estrategia va? Entonces Josué dijo, Jehová dijo a Josué, diga conmigo, Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano. Y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Porque recuerden que solo estaban aparentando que estaban huyendo. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. ¿Hay diferencia cuando Jehová pelea nuestras guerras? Siga. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. No, espérese. Usted ya dijo el ay, ay, ay. Siga. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí. Porque Josué no retiró su mano hasta que había extendido con la... No retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Esa era una orden de Dios, el extender la lanza. O sea, en pocas palabras, era un juicio de Dios sobre esa nación. Alguien dice, ¿pero por qué lo fueron a matar? Porque la paga del pecado es muerte, y todas esas tierras eran grandes abominadoras del nombre de Dios. ¿Ok? Sigamos. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado, de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Amén. Quería leerles todo eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que se dé cuenta que cuando el pueblo ya no se confía, que el pueblo ya no lo ve de la manera que lo vio al principio, la guerra fue fácil. La manera en que los vencieron fue fácil. Pero porque oraron. Pero porque buscaron el rostro de Dios. Dios los dirigió.
A veces nosotros oramos y Dios nos dice, haz tal cosa, y nosotros no lo queremos hacer. Porque va contra nuestra actitud, contra quizá nuestro orgullo, nuestra falta de humildad, nuestra impaciencia. Hermano, oigamos la palabra del Señor y obedezcamos a su palabra. Ella no falla. Cuando Él habló todo el tiempo, nunca falló. Ahora nosotros, ya no nos habla de esa manera. Ahora nosotros tenemos la Biblia, su bendita palabra. Cada vez que usted la lea y le diga, haz tal cosa, hijo, para vencer al enemigo que te está venciendo, hágalo, porque va a vencer. No va a perder, yo se lo aseguro, porque Él ya ha ganado la batalla por nosotros. ¿Cuánto le da gloria a Dios? A veces alguien dijo, Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces. Dios desea que todos nosotros hagamos lo bueno siempre. Y la oración es una de ellas. Dios siempre peleará por nosotros si estamos en obediencia y en oración a Él constantemente. Si hasta el día de hoy usted no es una persona de oración, lo que Dios le está diciendo es, ora. Habla conmigo. Aunque, hermano, me cuesta orar, ore 5 minutos. Y cuando esté orando esos 5 minutos, dígale, Señor, dame palabras, Señor. Permíteme conocerte, Padre. Y yo le aseguro que su oración va a ir progresando poco a poco. Al punto que va a decir, ¿qué tanto ora este? Le van a decir a usted. Pero gloria a Dios. Nunca va a orar lo suficiente, podría decirle yo. Nunca lo vamos a hacer. Por eso Dios nos insiste en que perseveremos todo el tiempo en la oración. Amén, hermano. ¿Quiere revelación? Ore. ¿Quiere dirección? Ore. ¿Quiere victorias? Ore. ¿Quiere ganar la batalla? Ore. Eso es la oración. Amén. Vamos a orarle en este momento al Señor.